Hola a todos, ¿cómo están? ¿Se escucha por allá? Hola, hola. Estamos por iniciar nuestra sección en qué andan las textileras con Teresa Olmedo de Textere. Vamos a ver, ya en breve nos estamos conectando con ella. Hola, Tere, ¿cómo estás? Teresa, perdón. Hola, Tere, está bien, sí, está bien. Wow, tu cabello, qué hermoso. Gracias. Está súper. Oye, bueno, pues antes que nada, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Es una nueva sección que estamos iniciando. Esta sería la tercera edición que llevamos con diferentes artistas textiles. Y bueno, tuvimos en el primer lanzamiento, por así decirlo, tuvimos a Carla Belinda de Dos Coyotes. El mes pasado, en conmemoración del Día del Niño, tuvimos a Fabi, un niño chileno que teje bastante, por ahí está en las redes, creo que nos anda saludando por ahí. Hola Fabi, ¿cómo estás? Que en conmemoración del Día del Niño, pues fue un invitado especial el mes pasado. Sí, por eso me confundí un poco porque con él lo hicimos en domingo por horario especial, ¿no? Pero normalmente lo hacemos los lunes en este horario. Y pues bueno, la verdad es que pues por alguna u otra razón no habíamos podido coincidir en algunos eventos, hicimos por acá el aparador textil, estabas saturada de chamba, lo cual me da muchísimo gusto. Y pues bueno, ahorita estaría genial platicar un poquito contigo acerca de lo que es tu hacer, ¿no? Y pues bueno, hoy converso con Teresa Olmedo de Textere sobre su práctica textil y sus materiales y eso que pasa cuando una se queda el tiempo suficiente en un proceso. Bien, Teresa, ¿en qué andas últimamente? ¿Qué te tiene ocupada o curiosa en tu trabajo ahora mismo? Cuéntanos. Bueno, hola, muchísimas gracias por la invitación. Sí, ha sido como un poco difícil como acoplar agendas y esas cosas, pero bueno, está bueno que hoy podamos compartir un ratito y que podamos estar aquí pues escuchándonos. Pues mira, ahorita es mi último año dentro del Sistema Nacional de Creadores, entonces estoy terminando, ¿no? Que en realidad es un proyecto de muy largo aliento que ya tenía mucho antes del apoyo, y ahorita estoy pues trabajando en dos líneas, una que es bordado y la otra que es crochet, ¿no? Entonces, o tejido plano, porque estoy incorporando ahorita también dos agujas. Entonces, es lo que más estoy trabajando. En el caso del bordado, pues lo que estoy como intentando, digamos, desmenuzar un poco, poner en cuestionamiento es el lenguaje. Entonces, dentro del lenguaje hay como ciertas palabras que utilizo yo habitualmente o que empiezo a desmenuzar, a trabajar, a cuestionar, o frases o ideas con las que voy construyendo tanto los bordados como el crochet con el que trabajo. Y lo que, bueno, a mí me parece interesante justo es como la manera en que el lenguaje y el texto se unen, y de ahí pues el nombre del perfil, ¿no? Que es textere, que es una de las derivaciones o de las conjugaciones del verbo texere, que significa textil y texto, ¿no? Entonces, al mismo tiempo están esas dos cosas, y pues en mi hacer están las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando me lo topé con Galeano, el término, que fue la primera vez que yo lo encontré, fue con Galeano, pues dije, de ahí soy, ¿no? Y entonces ahí se quedó como mucho de mi hacer o del trabajo que hago. Súper, eso está buenísimo. Cuando encuentras con una palabra, ¿no? O sea, esa palabra, todo lo que se identifica contigo, ¿no? O sea, eso es algo que no cualquiera puede lograr a identificarse. Y esto me imagino que llevó un proceso, ¿no? De buscar, de experimentar, ¿verdad? Y bueno, y Sí. hablando de experimentar, ¿trabajas con algodón principalmente? ¿Qué te atrae de ese material? ¿Es algo que elegiste o es algo que fuiste encontrando en tu camino? ¿O cuáles son los materiales con los que trabajas? Pues sí, todo lo hago en algodón.
La lana no es un material que yo trabaje porque primero me da como mucha alergia, entonces no paro de estornudar y luego ya después de un rato pues la piel se me empieza a irritar y así, entonces la lana no es como lo mío, ¿no? Y el algodón pues me parece que tiene buenos colores, texturas, es como muy flexible, es un buen manejo y tiene una también, digamos, ya hablando como de conservación, un buen nivel de conservación, muy vinculado al papel, que es de donde yo vengo, de la gráfica, ¿no? Entonces, Mm. muchas de las formas de conservar las piezas o de exponerlas o de trabajarlas, pues se semejan un poco la conservación del papel. Ahora, básicamente yo trabajo con marcas mexicanas, ¿no? La manta es una manta poblana que consigo con tejedores poblanos que traen aquí a la Ciudad de México. En el caso de los hilos de bordado, los consigo en Suljá, en Xochistlahuaca, Guerrero, en la Costa Chica, ¿no? Porque de allá es mi chavo, entonces cada que vamos a Guerrero, pues ahí encontré como este lugar, ¿no? Encontré. ¿No? O él me descubrió a mí, no lo sé. Entonces vi como toda la gama de hilos y todo el bordado que hago lo hago con sus hilos y los que llegan a ser como diferentes, todos son pues Omega, ¿no? Que es una Claro. empresa mexicana, ¿no? Y ocupo toda su variante de hilos de algodón, ¿no? Tanto unos muy finos como otros un poco más gruesos, ¿no? Pero casi todos son pues de ese tipo de materiales. Algunos otros consumo también como los tintes naturales que hacen algunas grandes tintoreras, ¿no? Entre ellas Carla, ¿no? Que le he comprado, o algunas otras compañeras que también tejen y bordan y se dedican más a la tintura. Digo, no, la tintura no es lo mío, no, por eso no lo hago, pero justo consumo como parte de sus productos. Súper, sí, tienes razón. El tema de la tintura tiene su ciencia, o sea, para quien crea que es muy fácil, ya haces el agua de Jamaica y lo echas, no, o sea, es un proceso, lo he hecho. De hecho, Carla también vino a darnos un taller aquí a Playa del Carmen. Y, o sea, yo respeto mucho eso, o sea, Ujú. realmente lo sé hacer, pero no soy experta, o sea, definitivamente no. Y bueno, un poquito hablando del proceso, de tu proceso. ¿Cómo es tu proceso cuando inicias una pieza? ¿Eres más estructurada o simplemente te dejas llevar? ¿Cómo es? Ay, no, soy mi parte cartesiana aristotélica siempre está ahí como súper presente. Es algo que intento como nutrir con otras cosas, pero en realidad sí soy como muy ordenada. Entonces, por decir, tengo la gama de colores ya elegida y los tengo todo el tiempo ahí ordenaditos, puestos, las agujas que siempre utilizo, las tijeras, como intento tener como un poco todos los materiales que voy necesitando, como siempre a la mano en cuanto a material, ¿no? Pero ya digamos el proceso de hacer, pues es un poco más rizomático, ¿no? Entonces, por decir ahorita estoy terminando unas piezas, un tríptico que empecé hace unas semanas y tengo ya empezados tres piezas más y una que dejé a medias porque justo empecé este tríptico, ¿no? Porque lo que me pasa mucho es que las ideas llegan como más rápido que la mano que borda. Entonces, quisiera bordar más rápido, pero pues no, o sea, el bordado tiene su tiempo, tiene su paciencia, tiene como sus instantes y procuro justo pues hacer eso, ¿no? Como tener como muy claro esas partes, pero un poco para que a veces la idea no se me vaya, pues lo que hago es uno escribirla, bocetar un poco. Mis bocetos son muy escritos, o sea, no siempre son un boceto visual, sino que son esquemas o descripciones de la pieza y a partir de eso empiezo a trazar en la tela y en la tela ya empiezo a bajar como todo, pero casi siempre en la tela lo primero que hago son cuadrículas. Mm, Entonces, hago la cuadrícula porque como trabajo con texto, pues ya. sí es muy importante para mí que quede como con cierta distribución en cierto lugar. Entonces, eso ya ayuda. Ya después, digamos, se va la pieza como va surgiendo, ¿no? A veces me pasa que tengo una idea en la cabeza, la empiezo a bordar y tengo que desbordar todo porque no me gustó.
Y entonces Claro. quito todos los hilos y vuelvo a empezar ya viendo como otra configuración, otra paleta, otra manera de hacerla, ¿no? Pero justo sí tiene que ver como con también dejar de despreocuparme pues a veces llevas, no sé, me pasa que llevo una semana con esa pieza y no me gustó y hay que quitar todo, ¿no? Entonces, pues así surge. Claro. Mira, antes de continuar con la siguiente pregunta que tengo preparada para ti, hay una persona con el perfil Chocoorgánico 1 que nos dice lo siguiente. Hola, qué gusto. Por favor, si nos explicas quién es o fue Galeano con respecto al término textere. Gracias. Ah, bueno, es Eduardo Galeano, un gran escritor y filósofo, sociólogo, antropólogo de los sures globales, ¿no? Galeano, sobre todo yo lo conocí por su, digamos, la parte más poética, ¿no? Y después encontré un texto que ocupé mucho tiempo para dar clases de historia del arte y la cultura en Latinoamérica, que es las venas abiertas de América Latina, ¿no? Entonces ahí hace un recuento un poco de, digamos, estos procesos de extractivismo que surgieron a raíz de la conquista y cómo eso generó una especie pues, de venas abiertas, ¿no? En el continente, en el sur de América Latina, y generó muchas reflexiones. Aparte de eso, pues, bueno, tiene poesía, tiene texto, como ensayo un poco más abierto, y cuando yo encuentro es una pequeña frase de un poema en realidad, ¿no? O sea, no es un gran ensayo larguísimo, sino que escribe un poco sobre las tejedoras y cuando escribe de las tejedoras, pues dice justo eso, ¿no? Que texto y textil comparten la misma raíz que es textere. Bueno, texere, ¿no? Y una de las conjugaciones de texere es textere. Y cuando yo lo encuentro, me pasó que lo puse para un taller porque me pareció interesante porque iba a trabajar textos y textil. Entonces lo puse y cuando llegué a la clase el primer día, lo primero que me dijeron las estudiantes que se habían inscrito es que qué chistoso que le hayas puesto al taller tu nombre. Ajá. Y yo, Sí, ¿cómo yo que también mi pensé. nombre? No, o Ajá. sea, yo, ¿cómo mi nombre? Pues sí, de texto o de textil y Tere. Y yo, o sea, fue como en realidad pues no sé, no fue un acto tan consciente, sino fue un acto más intuitivo y como afectivo el decidir poner ese nombre y a partir de ahí, pues digamos, empecé a generar todo el proyecto de Textere, ¿no? Y ya usando como más conscientemente, pues que está ahí metido mi nombre, que queda como, pues qué mejor. Claro, pues bueno, está muy agradecido el perfil Chocoorgánico 1, te manda caritas, Ay, gracias. agradecimientos. Muy bien, nos habíamos quedado en el tema de los materiales y la estructura, el proceso. A mí me gustaría saber qué pasa con tu mente en el proceso de repetición, ¿no? Sabemos que en el textil hay mucho de eso, repeticiones, ¿verdad? Estás, ¿cómo está tu mente en ese momento? Cuéntanos. Ay, qué angustia de pregunta. Está aquí, allá, guacuya. Sí, pues digamos, un buen resumen de repente podría ser como esta pieza que se ve al fondo, ¿no? Que dice, deja de sobrepensar, te está destruyendo, ¿no? Entonces, Totalmente. un poco, pues, el bordarla, el tejerla, ¿no? Ya sea en crochet o en bordado, me pasa mucho que primero al distribuir como las cosas, los elementos en el textil, pues es como el acto como más consciente, ¿no? De decir, bueno, esto va aquí, esto va acá, este paleta acá, este hilo acá, o esta puntada acá. Ahí estoy como muy presente, digamos, en lo que está sucediendo, pero conforme vas bordando, o sea, de repente ya solo es entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, porque básicamente solo ocupo dos puntos, ¿no? En el caso del bordado, que es punto de relleno y hilván, ¿no? Entonces son como, o sea, con esos dos puntos hago todas las piezas, ¿no? Entonces, en el caso del crochet, todo lo hago a medio punto. Ujú. Entonces, todo es medio punto.
Entonces, en el caso, por decir, cuando estoy bordando, sí me pasa mucho que o estoy oyendo algo, puedo poner un audiolibro, puedo poner un video de YouTube, puedo poner música, y de repente ya estoy no sé, como en otro estado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. En el que como que todo empieza a cobrar un poco más de sentido, ¿no? Y entonces, casi siempre cuando llego a esos momentos es cuando surge otra idea, decir, claro, ya sé cómo voy a abordar esto, o claro, ¿por qué no había pensado en esta relación de esta palabra con esta otra? Y entonces ahí saco el celular y hago una notita, ¿no? Y entonces en esa notita anoto una idea, ¿no? O justo pues a partir de esas notas es de donde sale todo lo que hago, ¿no? Entonces las notas las tomo cuando bordo, cuando camino, cuando leo, cuando estoy con amigos, ¿no? Entonces tengo pues como un archivo ya enorme de frases, palabras, ideas, de conjugaciones, autores, ¿no? Entonces que se va nutriendo y de ahí, digamos, cuando estoy pensando en me pasa que de repente tengo alguna tela que me gusta o algún formato o alguna paleta que digo, esta como que va con algo así, entonces voy a mi colección, digamos, de frases y hago una curaduría rápida y a partir de ahí empiezo a hacer el boceto, ¿no? Pero eso por la parte positiva, ¿no? Sí, Sí, claro, cuando claro, llego sí. como con esa parte. Y la otra es que también ha pasado que estás como en ese mood de estar bordando y de repente me doy cuenta que ya estoy en otra preocupación, ¿no? ¿No? En esas cosas que dices, híjole, es que, y si hago esto, va a pasar aquello, pero entonces me dijo, yo le dije, y como que la mente se empieza a ir y justo casi siempre que ocurre eso, o me pico o se me cae algo o porque como que pierdes el vínculo con el estar aquí y ahora, ¿no? Ujú. Entonces, casi siempre que eso, la mente se deriva como hacia esos lados, el cuerpo me regresa. ¿No? Entonces, pues digo, te vas enterrando las agujas un montón de veces. El Entonces, piquete te regresó. sí, exactamente, ¿no? Pero pasa, ¿no? Entonces, tampoco creo que esta idea de romantizar el bordado, ¿no? Sea como una buena idea, sino pues sí hacer como con mucha conciencia de cuando estás en esos como momentos que pueden darse en diferentes circunstancias, en nuestro caso es el textil, pues puede llevarte a otros lados y hay que volver al cuerpo y volver al aquí y volver a la hora, ¿no? Claro, tienes toda la razón, sí me ha pasado. Pero bueno, en relación a tu trabajo, ¿sientes que hablan de algo en particular o prefieres que quede abierto y que se interprete por cada usuario? ¿Cómo es esa parte de tu trabajo? Pues creo que las dos cosas, digamos, están ahí, ¿no? Pero sí soy como, puedo llegar a una frase, a una idea, y la desmenuzo, la repito, la veo, le quito una coma, le pongo un acento, la cambio, le pongo un sinónimo, le pongo otro, porque sí me preocupa, digamos, el qué dice, ¿no? Y cómo lo dice. ¿No? O sea, a veces es una frase como en bruto, por decirlo de alguna manera, y esa frase en bruto, pues en realidad si la pusiera tal cual, no diría lo que quiero que diga o lo que yo estoy, digamos, logrando ver en esa idea, ¿no? Por decir, en el caso de esta de deja de sobrepensar, te estás destruyendo, la idea con la que llegó fue deja de pensar, te estás destruyendo, pero no creo que sea el pensamiento el problema, sino el sobrepensamiento, ¿no? Claro. Entonces, justo en esa búsqueda, pues voy como modificando a veces la estructura gramatical o la conjugación o cambiar los genéricos masculinos femeninos por otro tipo o por los femeninos, ¿no? Dependiendo de la idea que esté poniendo yo ahí en ese momento, ¿no? Entonces, sí, cada quien, digamos, va a leer la idea desde el momento en
el que está. Y eso me pasa mucho en algunas exposiciones, me ha pasado que ven la pieza y justo cuando la están viendo me cuentan qué les pasó y qué les movió y qué les puso. O por Instagram también me mandan como mensajes y me dicen, oye, es que tu frase me llega en este momento, que estoy pasando por esto, por esto, por esto. Y pues cada quien la lee desde ahí, pero sí tengo como pues mucha conciencia, ¿no? De que las palabras no son decorado, de que las palabras pueden ayudar, ¿no? Como en uno de los bordados que tengo, a hacer brillar una vida o apagarla por completo, ¿no? Entonces, creo que mucha también de mi búsqueda de la investigación que hago tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Y con la performatividad que tiene el lenguaje al nombrar, ¿no? Cuando alguien te dice, ay, qué guapa te ves hoy, ya te alegró el día, ¿no? Pero si te dicen, ay, te ves muy cansada, ¿qué pasó? Ah, sí, Te quedas sí, como, claro, ¿de verdad? sí. ¿No? Ya ahí Dices, el gracias. lenguaje, sí, ya ahí el lenguaje hace algo, ¿no? Y entonces ocurre lo mismo con las piezas, ¿no? Entonces, pues sí, intento ser como a veces muy contundente en algunas ideas, ¿no? Como esta pieza del sistema nos quiere tristes, ¿no? Es como muy contundente, ¿no? O sea, el sistema, y lo puedes entender desde muchos lados, ¿no? La idea de sistema, ¿no? Igual la tristeza, ¿no? Y puede ser una queja, puede ser un llanto, pero también puede ser una frase de resistencia, una manera de repensar la realidad, ¿no? Entonces, sí, el trabajo con el lenguaje es algo que he venido estudiando como pues ya desde hace bastantes años y que pues me gusta mucho porque la lectura y digamos escribir pues también es una de las cosas que pues que me nutren, ¿no? Claro, claro. Pues la verdad es que sí, o sea, tu trabajo, el que yo he visto en tus redes y en algunas exposiciones, pues definitivamente son frases literales, textuales, ¿verdad? Y sí, o sea, de pronto haces clic, pero no quiere decir que si no haces clic es que esté mal, sino es como dices, como que cada persona tiene su momento, ¿no? Y dice, ay, me hizo sentir y pensar, y eso está muy padre de tu trabajo, la verdad. Y bueno, hablando justo, ¿no? De los textiles en general, actualmente hay un movimiento textil, ¿no? Bastante importante. ¿Qué cambios ves? ¿Qué nuevas búsquedas ves? ¿No? Porque como bien lo has dicho hace un momento, ya llevas bastantes años en este rubro. ¿Y cómo ves actualmente el movimiento textil? Pues creo que la vindicación que se está haciendo sobre el trabajo textil es muy importante, ¿no? Y también, pues es relevante como no soltarlo, ¿no? O sea, ya está puesto ahí, está como enmarcado en ciertas como categorías, formas, en maneras de acercarte. O sea, ya alguien se la piensa dos veces antes de decirte, ah, es tu hobby de abuelita, ¿no? Sí. O sea, ya no te lo dicen como tan fácilmente, pero sí creo que es esa, como ese peso obliga también a quienes estamos como trabajando en esos medios a aperturar, ¿no? Y a no dejar que se vuelva a encasillar como en ciertas maneras, ¿no? De repente me pasa que se entiende de una sola forma, ¿no? Entonces, textil solo aquel que hacen ciertas comunidades o ciertas personas con ciertos temas, con ciertos elementos, cuando la historia digamos, de diferentes expresiones, pues nos da cuenta de que el textil ha estado presente siempre, Sí, no ahorita, totalmente. No, no, siempre. siempre, sí, totalmente. Más bien, creo que ahora, pues, es más visual, ¿no? O sea, ya están en todos lados, o sea, scrolleas, textil, 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 ¿no? Bueno, y también los algoritmos ayudan, ¿no? O sea, si Sí, estás en el textil es lo que te bombardean, ¡pum! Y ves tanta pero variedad de cosas, ¿verdad? claro, pero digo, pienso un poco como en ámbito en el que yo me muevo, que es el artístico, ¿no? Claro, Por decirlo de alguna manera, claro. y ahí hay como, pues sí, una vindicación, ¿no? No es que no hubiera antes, ¿no? Pienso ahorita, por decir, en la exposición de Marta Palau que está en el MOAC, ¿no? No es que Marta Palau haya hecho ahorita los textiles hace 2 años. O sea, hay una reconsideración del textil ya Sí. como un objeto artístico que es susceptible de estar en un museo de arte contemporáneo, ¿no? Y que hay, digamos, un diálogo con eso. Si nosotros nos fuéramos, no sé, hace 20 años, posiblemente
ni tan siquiera habrían visto esas piezas ni las habrían considerado, ¿no? Porque no tienen, digamos, el peso que se tiene ahorita. No sé, la Semana del Arte se pudo ver un montón de textil, ¿no? También, no solo en México, sino en las diferentes ferias o bienales que hay, el textil cada vez está más presente porque justo, pues, está ganando escaños, por decirlo de alguna manera, en relación a la pintura, en relación a la escultura y otras formas un poco más tradicionales, pero también se presta para otro tipo de lenguajes y posicionamientos desde el arte contemporáneo, porque tiene una discursividad muy amplia que rebasa solo el objeto, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo muy presente, ¿no? Que el textil creo que es importante no subirse de repente a ese tren, ¿no? De decir, ah, sí, voy a hacer textil porque está de moda. Pues sí, Ujú. pero se nota, sobre todo en el textil, sí creo que es algo que implica un montón de tiempo y que si no estás metido ahí, te decepcionas en el primer año y dejas de producir textil. Porque le Totalmente. invertiste tanto tiempo, le invertiste tanto recurso físico que Ujú. dices, no manches, o sea, todo esto para que me Y saliera una económico. cosa. Ajá, que me saliera de esta manera y no me gustó y eso se ve inmediato, ¿no? Entonces, pues digamos, seguramente habrá artistas que se van a subir a ese tren y que van a tomar el textil como una parte, pues que está ahorita en auge y que pueden obtener como pues un posicionamiento desde ahí, pero pues quiero ver eso en 4 o 5 años, ¿no? Claro, claro. Que no es lo mismo, ¿no? O No, no es sea, lo mismo. Y eso está muy padre de tu trabajo, porque o sea, ves una pieza tuya y dices, textil. O sea, de verdad, ¿eh? Yo lo veo, textil, textil. O sea, ya sabemos que eres tú. Y eso está muy padre. No es fácil lograrlo, ¿eh? No es fácil lograr que alguien vea tu obra y diga, textil, ¿no? Y bueno, me gustaría, por último, que nos platiques en qué vas a seguir explorando. ay, pues mira, ahorita traigo una cosa estoy con la onda del lenguaje, ¿no? Obviamente, pero con la idea de los conjuros. Entonces, los conjuros y esa parte como de lo performático que tiene el lenguaje también es algo que estoy buscando ahorita o con lo que estoy trabajando. Muchas de las piezas que he estado ahorita como generando tienen que ver con cómo se relaciona la imagen. Tipo grimorio, ¿no? Tipo recuperar estos saberes ancestrales, ¿no? Digamos, maneras en las que se nombraba algo y se ejecutaba algo, ¿no? Y cómo eso se posiciona. Pienso un poco hace poco vi una charla de Rita Segato bueno, también Cristina Rivera Garza lo decía. Cristina lo decía como muy puntualmente, ¿no? Decía, pensaba ella en cómo maldecir, ¿no? En cómo esa maldición, el acto de decir una palabra, porque ella estaba hablando del ICE, ¿no? Y de todo el problema de inmigración en Estados Unidos. Y entonces decía, ¿cómo es que al maldecir a alguien, esa palabra cobra un efecto posteriori? ¿No? Y cómo ese efecto, pues quien entiende ese lenguaje en español, pues que alguien te maldiga, ¿no? Es como muy potente, ¿no? Sí, claro. Y que justo estaba pues pensando en ahora que salió esta serie de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, ¿no? En esta parte, ¿no? Donde la hermana del personaje principal lo maldice, ¿no? Y le dice, se te va a encoger el alma y el cuerpo, ¿no? Y entonces ese acto de tú decirlo tiene mucha potencia. Entonces estoy como muy clavada en eso ahorita en esas búsquedas que tienen que ver con la conjuración, ¿no? Porque conjurar no evoca o no se sitúa en un pensamiento altamente racional, ¿no? Claro. Y egocéntrico o académico, sino que tiene que ver con el cotidiano, con lo orgánico, con lo no tangible, con lo etéreo, ¿no? Con lo que no podemos asir con las manos, pero que está puesto en palabras. Súper. No, pues sí, me quedé así como en shock porque no hubiera imaginado la respuesta. O sea, pensé que ibas a seguir como en la misma línea que has estado trabajando, pero también como esta parte, pues negativa, ¿no? De alguna forma, ¿cómo la vas a transformar, no? Pues vamos a estar bien pendientes a ver qué tal. Digo,
hablarte de tiempos, ¿no? ¿Para cuándo? ¿Dónde? Es un proceso, ¿no? O sea, al Sí, final es un proceso y saldrá cuando tenga que salir. Siempre es lo que he dicho, y más en este tipo de piezas. Y sí. bueno, la verdad es que platicar contigo me ha acercado mucho y me ha conectado mucho con mi propio proceso. Yo trabajo en cuestión del reciclaje, trato de rescatar piezas tejidas también, pero Ujú. haciéndolas un poco contemporáneas, haciendo una especie de reciclaje también de lo que se extrae. Es como un devolverle, ¿no? A la naturaleza lo que le quitamos para hacer esa pieza, ¿no? Entonces, rescato, Ujú. guardo y generamos una nueva pieza de la misma pieza, ¿no? Ujú. No tengo aún mucho porque estoy igual en la exploración, estoy Sí. ahorita en exploración de papel. Las piezas que tengo son pues sobre diseño y para clientes muy específicos. No sé, de pronto si te ha pasado que te dicen, oye, ¿y tu catálogo? Y tú así de, no, espera, no Sí. manejo un catálogo. Ajá. Y fíjate, también me siento eh, como con esta relación contigo porque tú estás Ujú. mezclando el diseño gráfico con los textiles y yo la arquitectura, que es la profesión que tengo, con los textiles, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, en algún momento espero que coincidamos esas líneas de los hilos y que converjamos en algún proyecto, que bueno, ahorita es una muy buena entrada, logramos coincidir en Sí. nuestra agenda, lo logramos. Sí. Y pues espero que ahora sí logremos hacer algo por acá, porque hace falta Ujú. mucho de lo que tú tienes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que esa sensibilización de lo que es el trabajo artístico textil, básicamente, ¿no? ¿Por qué no? Pensar en motivar, ¿no? A estas personas que quieren incursionar para que no deserten, como hablabas hace un momento, ¿no? Yo creo que Sí. es importante, ¿no? Es importante que ahora, más que nunca, la gente se exprese, como sea, pero que se exprese, ¿no crees? Sí, yo creo que justo digamos, el arte, yo lo veo desde dos grandes potencias, ¿no? Una es en el compartir, ¿no? En el acto, digamos, docente, ¿no? Claro, En mi vocación también en las aulas, ¿no? Porque, pues, aparte de producir piezas, pues me dedico a la docencia, ¿no? Desde hace muchos años, y que justo creo que la forma en que el textil se ha ido modificando también en ese rubro es bien importante porque pues me acuerdo que al principio era como más difícil encontrar a alguien que te diera una técnica, ¿no? Que no era totalmente. tan fácil, ¿no? No había tantos talleres, no había tantos espacios y de repente ahora, bueno, hay 20,000 espacios, ¿no? O sea, hay un montón, lo cual es como muy bueno porque da cabida para que diferentes formas de enseñar y diferentes formas de acercarte al textil estén ahí, pero creo que uno de los puntos medulares que potencia el arte es cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? Y cómo la generación de las imágenes, pues también es importante, ¿no? Entonces, por decirme, pasa mucho que cuando me piden de repente talleres, es como, ¿y vas a llevar el patrón para que todos lo hagamos? Ya No, sé, sí te entiendo, no, perfecto. porque no me parece que es lo que yo hago, ¿no? O sea, bien podría ser un patrón de la pieza y todos tenerlo igual y bien, pero eso para mí no tiene una resonancia, ¿no? Creo que justo lo interesante en los talleres que doy o que busco o que realizo, pues tiene que ver con el encuentro con el material, en cómo un pretexto, ¿no? Por decir, ahora va a estar en San Ildefonso el fin de semana en relación a la exposición de Penny Goring, ¿no? Entonces, cómo las piezas de Penny Goring, ¿no? Generan un pretexto para hacer una pieza textil, ¿no? A Claro. partir de la reparación de lo roto, ¿no? Para generar una manera diferente de acercarnos a eso, ¿no? Pero creo que son meros pretextos para establecer diálogos con otras maneras de vivir. Totalmente de acuerdo contigo. Igual, me ha tocado igual cuando dices tú que me piden talleres. ¿Y cuál es la pieza final que vamos a hacer, verdad? Y yo, no, es que exploren y que vean los materiales, o sea, les vamos a poner un mundo de materiales para que ustedes exploren,
yo solo les digo los puntos, ¿no? O sea, exprésense, ¿no? Pero Ujú, bueno, también la IA, o sea, ha ujú. hecho un poco de eso y creo que el estimular a la gente su creatividad, creo que es parte de las funciones, ¿no? Sí, creo que esa es como la gran diferencia, porque digo, algo que me queda muy claro es que si tú quieres conocer la historia del textil, si quieres conocer todos los puntos que hay, los tipos de tejido que hay, pues le pones ahí al Google, a cualquier IA ahí y te da toda la información que necesitas, ¿no? Totalmente, Y sí, está bien, dices, bueno, ya lo tengo, pero creo que lo que es fundamental en esto y que a mí me importa mucho de la práctica docente es lo que ocurre en esa relacionalidad del espacio-tiempo cuando estás compartiendo con estudiantes, ¿no? Cuando hay un afecto, ¿no? Que se genera, una relación que se establece dentro de ese espacio de taller, ¿no? Y lo que hay ahí es justo pues como vínculos, ¿no? Y esos vínculos nos posibilitan otras maneras de relacionarnos. Y creo que eso es lo importante de la docencia, ¿no? El sí, transmitir que el recurso, la herramienta que tú tengas, ese es un recurso o una herramienta, pero el qué vas a poner ahí, cómo lo vas a poner, cómo te vas a posicionar, cómo te estás acercando a eso y qué implicaciones tiene cuando eso sale en los diferentes contextos, porque puede ser una pieza solo para ti y que se quede claro. contigo y esa relación va a estar ahí, pero hay otras que salen al mundo, digámoslo así, y que se confrontan con el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera eso desde una posición ética, política y Claro. micropolítica? Totalmente. Pues de verdad, mira, siempre quedamos bien cortas del tiempo cuando estamos bien platiconas y cuando empezamos a tocar temas tan importantes. Y bueno, esta es nuestra primera edición contigo, pero estoy segura que no va a ser la última, ¿verdad? No, claro que no. No, no, no. Muy bien. Agendemos y acordemos, por favor. Pero sí, quiero decirles que acordamos desde hace como que un mes, dos Más o meses, menos, sí, un ¿verdad? poco más. Sí, sí, sí. Bueno, ya vamos a agendar de una vez en corto. Ahí te escribo para que agendemos en los a cierre de año y ver qué has hecho durante todos Maravilloso. esos meses. ¿Te Súper, parece? me encanta. Me encanta. Súper, muy bien. Pues gracias, Teresa, por compartir tu proceso. Estoy muy, muy contenta de que nos hayas platicado todo esto. Estoy segura que los que nos escucharon hasta el final, nos abriste el panorama, nos diste otras visiones también de los textiles y también conocer tu trabajo, ¿no? Estoy segura que eso sucedió. ¿Y qué onda? ¿Seguimos hilando? Dale, perfectamente. Y leemos juntas, querida. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, un gusto. Igual, un abrazo. Abrazos, bye. Bye.